Hola estimados, bienvenidos a este nuevo video tutorial del Fablet de la Universidad del Paraíso. Soy Cristóbal, seguimos en diseño 2D con Gravit y hoy día vamos a hacer un video bastante corto pero interesante con respecto a lo que vendría siendo manejo de herramientas de creación de contenido. En este caso quiero que veamos la diferencia entre dos que vamos a utilizar muy a menudo para crear contenido en Gravit, que vendría siendo el lápiz y el dibujo a mano alzada. Esas herramientas se encuentran acá en la barra superior. Acá tenemos la diferencia si pinchamos acá el lapicito, que vendría siendo como trayecto, el símbolo del lápiz. Tenemos acá elegir la herramienta lápiz, probablemente tal tenemos Vesinón, pero que ese es una herramienta de pago, no lo tenemos, así que no lo podemos utilizar. Y tenemos en la mano alzada. Entonces, ¿cuál es la idea? Partamos por mano alzada. Mano alzada vendría siendo como si yo, para hacerles una idea, tomara un lápiz así y empezara a rayar en un papel. Que es lo que tengo acá el puntero, que vendría siendo como la punta del lápiz. Empiezo a generar una raya y se genera un trayecto. ¿Se dan cuenta? Genero otra raya y se genera un trayecto tal cual o muy cercano a como yo haría en el caso de dibujar con papel. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Es que este trayecto a mano alzada yo después lo puedo utilizar para manipularlo, porque yo con la herramienta de subselección que les había enseñado en el video anterior, ustedes pueden manipular esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir moviendo estos puntos de control acá. Cada vez que se genera como un quiebre en el trazo, se puede ir manipulando los puntos de control. Por ejemplo, aquí tengo seleccionado ese que no me interesa, le pongo suprimir y se elimina, pero se mantiene la continuidad del trazo. Entonces, yo puedo ir editando esto. Es bien libre, es un trazo bien complejo, pero me sirve para poder ir editando y manipulando esto de forma tal que quede una forma orgánica, que vendría siendo lo más cercano posible a un dibujo a mano alzada en papel, con la ventaja que puedo ir controlando estos pequeños detalles a través de las curvas de control. Entonces, obviamente, una vez que tenemos este trazo, le podemos cambiar cosas, por ejemplo, el color del borde, ¿cierto? Por ejemplo, el número del trazo en sí para engrosarlo, por ejemplo, démosle 10 puntos para que se aprecie la diferencia. Y se dan cuenta. Y vamos viendo otros elementos, por ejemplo, bueno, esto de la visualización acá sería como para hacerlo invisible o hacerlo más o menos opaco. Y tenemos acá varios ajustes de desenfoque, por ejemplo, para hacerlo más difuminado. En este caso para que se vea borroso. ¿Se dan cuenta? Si no les gusta un efecto, algo así lo eliminan, nomás le ponen apagar. Tenemos, por ejemplo, el ajuste de color, que podemos ir manipulando cosas al detalle, por ejemplo, más brillo, menos contraste, etcétera, para poder ir trabajando al detalle. Tenemos para agregarle sombra, por ejemplo, si quisiéramos darle como un fondo, se dan cuenta, ahí ya se ve esto como que tuviera una especie de sombreado en el contorno. Yo acá, si hago clic sobre uno de estos elementos y no quiero escribir el número y quiero ir viendo cómo se ve de una forma más visual, yo lo que puedo hacer es cliquear y desplazar la rueda del mouse. Me equivoqué ahí. Desplazar la rueda del mouse sobre este elemento en particular. Me mantengo en la casilla sobre el cursor y se dan cuenta va aumentando esto. Por ejemplo, acá puedo ir manipulando hacia dónde se proyecta la sombra. Y voy manipulando sus características. También tenemos sombra interior, vendría siendo otro tipo, que es como hacia adentro, como si se fuera oscureciendo, ¿cierto? Cambia. Aquí pueden ver con y sin el efecto cómo cambia. Y bueno, también tenemos otro pool de elementos de acá que vendría siendo manipulación de otras cosas, de color, de ajuste, etc. Quisiéramos hacer, por ejemplo, un reflejo. Esto, para que se aprecie mejor, tendría que manipular esto acá para achicarlo un poco, para que se pueda apreciar el asunto del reflejo. Ahí está. Ahí podemos ver cuánto se refleja
la distancia y cuánto porcentaje de la figura se va reflejando. Si yo la empezara a rotar, el reflejo se empezaría a acercar. Entonces, eso vendría siendo lo que es mano alzada. Ahora, entender que lo que acabamos de ver es exactamente igual para el caso del lápiz en cuanto a lo que es la manipulación del contenido en el menú acá sensitivo. La diferencia está en que yo al momento de crear un trazo con la herramienta lápiz, miren, yo hago un clic. En este caso no lo mantengo apretado. En el otro caso lo mantenía apretado, igual como que presionara el lápiz contra el papel. Y se va generando una línea, ¿cierto? Le hago clic acá, se genera otra línea. Estas líneas son todas rectas. ¿Ven? Línea, línea. Se trazan puras rectas acá. Línea, línea, cierro acá. Y por ejemplo cuando me acerco acá, cierro el contenido. Entonces si se dan cuenta son distintas formas de poder yo darle, ¿cómo decirlo? Dar forma al contenido que quiero crear. Ahora, otra cosa con respecto, porque no solo se pueden hacer rectas con esto, sino que yo también puedo hacer curvas. ¿Cómo lo hago? Hago clic y acá en vez de hacer clic y soltarlo, lo mantengo apretado y empiezo a desplazar el mouse. Y si se dan cuenta, esto se va generando una curva. Entonces hago clic acá para darle el otro punto del otro extremo a la curva. Si me mantengo acá de nuevo, sin mantener apretado el clic, se va a generar de nuevo una línea recta. Y si quisiera hacer otra curva, mantengo apretado acá el clic y me desplazo nuevamente y genero la otra curva. Y acá cerramos. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que acá yo puedo generar perfiles obviamente con una figura, con un perfil más orgánico. Yo me voy a la herramienta de subselección acá, me aparecen las curvas de control y yo puedo ir desplazando esto. La otra particularidad y que me interesa es que esto yo, aparte de desplazarlo y todo, puedo manipularlo acá en las opciones de cómo se comportan estas curvas de control para darle una mayor, ¿cómo decirlo?, posibilidad de personalización de la figura que yo estoy creando, ¿cierto? Entonces yo elijo acá un punto de control y voy viendo acá las distintas formas en cómo se comportan las intersecciones entre los elementos que fui generando. Entonces acá, por ejemplo, voy redondeando más para generar una figura de un tipo más orgánico. Se dan cuenta, esta línea acá vendría siendo como el control hacia dónde se comporta el desplazamiento de la curva. Entonces yo puedo ir manipulando esto así. Muy interesante la verdad para la creación de contenido. La gente que manipula esto y sabe cómo utilizar bien esta herramienta le da una potencial gigante de crear distintos tipos de contenido. Y si se dan cuenta acá yo puedo ir rellenando con distintos colores y cosas como estábamos viendo anteriormente. Obviamente esto quedó como, cuando yo termino de cerrar la curva, queda como un perfil cerrado. Y también al hacer eso le puedo trabajar el tema de relleno, tema de borde, también le puedo dar un borde, por ejemplo. Le podemos dar efectos acá al borde para que se mezcle de forma distinta con el, ¿cómo decirlo?, con el relleno. Esto les recomiendo que los vayan experimentando por ustedes mismos. La verdad no sabría darle la, ¿cómo decirlo?, como la descripción de cada uno, pero esto se llama formas de fusión, que vendría siendo cómo se mezcla el contenido contra el que está interactuando. Entonces en el caso del borde, si yo por ejemplo le pongo matiz, ¿cierto?, se mezcla con el color de relleno. Si yo cambio esto, va cambiando el color del borde, también se dan cuenta. Entonces les recomiendo que lo vayan experimentando. Obviamente esto va a generar distintas figuras, o sea, distintos tipos de gama de colores si yo cambio el color de base. Acá, se dan cuenta, va modificándose. Entonces es súper interesante que puedan ir jugando con esas figuras, etcétera. Pero la gracia acá es que sepan que son dos formas distintas de crear contenido. Entonces acá yo, por ejemplo, puedo tratar de crear una figura, ¿cierto?, a mano alzada. Ahí quedó cerrado, entonces puedo crear eso.
para el bocetear un personaje, o no sé muy bien qué dimensión estoy trabajando, entonces empiezo a experimentar un poco primero. Y luego ya acá la forma de herramienta del lápiz es una forma más controlada de ir trabajando más un poco al paso a paso, pero igualmente poderosa para poder generar contenido. Por ejemplo, tenemos acá esta figura. Cerramos acá y apretamos escape si ya no queremos seguir trabajando con la figura. Y por ejemplo acá tenemos los puntos de control. Hacemos clic en la subselección, pincho acá y le digo que quiero que termine no como una recta, sino reflejada, que vendría siendo un punto así de curva. Se dan cuenta, tengo distintas formas en cómo se trabaja esto. Reflejada vendría siendo que es simétrico una parte de la curva con otra. Acá, reflejada, reflejada, reflejada. Y tengo mi figura redondeada orgánica. Y puedo ir manipulando el contenido de distintas formas para irlo trabajando. Sepan que esto básicamente es práctica para poder ir dominando estas herramientas, pero es muy interesante el ver cómo se pueden ir generando contenido. Y obviamente esto también aplica a lo anterior, que yo podría tomar estas dos y por ejemplo fusionarlas, ¿cierto? Tomar esto acá y también fusionarlo. También el tema de agrupar. Recuerden que también se pueden agrupar. O sea, todo lo que vimos en el video anterior de ir manipulando elementos se aplica en este caso también. Entonces sepan que esto ya es más que nada un tema de ir experimentando con las distintas formas de crear contenido dentro del espacio, y el lápiz y la mano alzada son una de las más utilizadas porque tienen una libertad absoluta para poder ir creando contenido. Por ejemplo, el lápiz también se usa mucho para tomar una imagen, una foto de referencia y trazar encima. Eso lo vamos a ver en otro video tutorial que se va a llamar trazar, y con eso ya vamos generando otro tipo de contenido referenciándonos en cosas de la realidad. Pero sepan que sería bueno que experimenten con esta dupla de herramientas para poder ir creando contenido y ya ir soltando un poco la mano en lo que vendría siendo el software. Espero que les haya gustado el video y nos seguimos viendo en más videos tutoriales. Muchas gracias.